Ya salió el primer aumento de precios luego de que el presidente Nayib Bukele anunciara que va a subir el salario mínimo un 12% en junio de este año. Ya salió un sector diciendo que va a aumentar el precio de sus servicios debido al aumento del salario mínimo. Imagínense qué vivianada estar queriéndose aprovechar de la población que ni siquiera se ha recibido ese aumento, apenas se ha anunciado y ya están queriendo aprovecharse. Pues bueno, les voy a mostrar acá qué medidas va a tomar el gobierno para poder controlar a estas personas, a estos empresarios que quieren aprovecharse de la población. Y vamos a analizar también, porque muchos están echándole toda la responsabilidad al gobierno de los precios que hay, de la canasta básica, de ese aumento de precios, pero también los salvadoreños tenemos que saber poner de nuestra parte, saber administrar bien el dinero. Y como ustedes saben, a mí no me gusta analizar las cosas superficialmente, a mí me gusta ir al fondo del asunto, así que eso vamos a hacer en este video. Bien, esta es la noticia, vean. Los transportistas están ya pidiendo un aumento de tarifa tras anuncio del aumento del salario mínimo. Recordemos que a los transportistas se les da un subsidio de parte del gobierno. El gobierno les ha subsidiado para que la población no sienta este aumento del transporte público, porque ellos querían hacer desde hace ratos un aumento a la tarifa del transporte. Y para que las personas, los salvadoreños, no sientan este aumento, pues el gobierno empezó a darles un subsidio. Pues ahora ellos están pidiendo un aumento de ese subsidio porque aseguran de que para ellos va a ser difícil pagar un aumento de salario mínimo a sus empleados. Imagínense, como si no ganaran nada con todo el funcionamiento de sus unidades. Y bueno, como si estuvieran dando un gran servicio también, porque recordemos que hay unidades bastante desfasadas que ya necesitan cambio y que también pues ellos quedan debiendo en esa parte. Dice acá que la Mesa Nacional del Transporte pidió este viernes al gobierno salvadoreño que evalúe aplicar un aumento a la tarifa del transporte colectivo que actualmente está vigente para los salvadoreños. Los transportistas aseguran que la situación del sector se agrava con el incremento al salario mínimo, pobrecito, ¿verdad?, que anunció este día el presidente Nayib Bukele, dice. El secretario general de la mesa, Lucio Vázquez, aseguró este viernes que requieren de un aumento de la tarifa, tomando en cuenta que los transportistas tendrán que asumir desembolsos por el inminente aumento del salario mínimo. O sea, van a tener que subirle el 12% al salario de sus empleados, de los conductores. Recordó que el último aumento fue en 2003, cuando el salario mínimo era de 134.10 y la misma tarifa sigue vigente. Eso es lo que dicen los transportistas, de que va a sufrir sus bolsillos porque le van a tener que pagar un poco más a sus trabajadores. Bueno, lo que no quieren es dejar de ganar tanto. Eso es lo que quieren y por eso están ahí pidiendo que el gobierno les aumente esa cuota. Es pura estrategia, porque al final ellos van a dejar de percibir, sí, algo de ganancia porque tienen que pagarle más a sus empleados, pero siempre van a ganar. Y bueno, ahí habría que ver qué decisión toma el gobierno, pero la Defensoría del Consumidor ya salió al paso de estas declaraciones también y dice que advierte que no debe haber incremento de precios tras propuesta de aumento al salario mínimo. Esto es lo que dice la Defensoría, de que normalmente sí suben los precios cuando hay un anuncio como este, pero que en esta ocasión no tendría que haber aumento porque el precio de los productos ya ha venido aumentando considerablemente en los últimos meses. Leo por acá, dice, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió este viernes que no debe haber especulación en el costo de los alimentos tras la propuesta del alza del salario mínimo anunciada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La Defensoría aseguró que en la actualidad no existen condiciones que validen un aumento en el precio de los productos de la canasta básica. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Defensoría del Consumidor no es un argumento fiable que digan, bueno, me va a aumentar mi gasto porque yo tengo que pagarle más a mis empleados.
no es un argumento ese, porque ya están dando productos bastante caros. Ya todos los salvadoreños sabemos que la canasta básica en El Salvador está bastante cara y ya vamos a ver un video sobre eso. Pero ahí están pidiendo que tengan un poco de mesura o tengan un poco de cordura a estos comerciantes, de que no especulen, no hagan este tipo de actividades donde solo por un anuncio que ni siquiera ha aumentado el salario mínimo y ya están ellos queriendo hacer aumentos a los productos. Dice por acá el mismo representante de la Defensoría del Consumidor, lo que dice entre comillas: no existe en este momento condiciones que pudieran de manera general el estar argumentando algún incremento en productos de la canasta básica. En nuestro país tenemos una importante estabilidad en los precios, o sea, por no decir que ya están bastante caros. El índice de inflación anda por el 0.1%. Yo recuerdo que les traje esa noticia acá, donde vimos cómo el presidente Bukele mostró estos datos de que tenemos una de las índices de inflación más bajos en casi que en el mundo, en América Latina también. Entonces, esto se debe no a que, bueno, las empresas estén bajando los precios de los productos. No, lo que pasa es que han venido aumentando los precios tanto que ya llegamos a un límite donde ya los salvadoreños están dejando de comprar, y ahí ellos empiezan a regular sus precios. Y por eso es que empiezan a bajar un poco, pero no es de que se está regulando el mercado. No, siempre es parte de la especulación que hacen los comerciantes. Yo les decía en el video anterior del salario mínimo que yo el lunes o domingo, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero antes de Semana Santa, yo fui a comprar al Super Selectos y me encontré todo carísimo. Pero es que es uno que está a cargo de un hogar, que ya tiene familia, pues uno se da cuenta de estos aumentos. Uno ve que antes gastaba $100 en una compra menor, y de repente, digo compra menor porque no es la compra del mes completa, sino que algunas cosas, pero donde uno gastaba $100, hoy 130, 140, así. Y eso no es justo, pues, considerando que ni siquiera se ha hecho el aumento al salario mínimo todavía. Y ya están especulando, imagínense. Dice la Defensoría que las sanciones, que ya dice Salazar, dijo que desde que se aplican las medidas de alivio económico en marzo del 2022, se han sancionado a 110 importadores y comercializadores con multas que ascienden a $421,000 por aumentar de forma injustificada los precios o por obstaculizar la labor de la Defensoría. Esperemos que para esta ocasión se pongan todavía más pilas los de la Defensoría y empiecen a hacer su trabajo así, sin esperar ninguna denuncia. Que lo hagan de oficio, que vayan al Super Selectos, que vayan a la despensa familiar, a Walmart, incluso a PriceMart, a hacer este control de precios, porque sí se necesita que se haga esto. Entre las sanciones se detectaron aumentos en los costos de lácteos, granos básicos, aceites y huevos, dice acá, prácticamente toda la canasta básica. Entonces, como les digo, acá tiene que actuar de oficio lo que es la Defensoría. Y como buenos salvadoreños que somos, en lugar de ponernos a llorar y a ponernos a lamentarnos, pues muchos empezamos a verle el lado humorístico a esta situación, y por ahí ponen este meme que le suben el 12% al salario mínimo, y Callejas dice, bueno, entonces subámosle el 12% a todo, o mejor el 15%, dice, para redondear. Y es que no es mentira, así se ponen estos empresarios a querer sacar la mayor ganancia posible. Y dentro de una economía que es pues marcadamente capitalista, esto se permite, pero tiene que haber también un límite. No puede ser algo tan arbitrario, pues, y el presidente Bukele tiene que estar pendiente de estas cosas. Bien, vamos a ver un video donde claramente vemos a un economista que está haciendo una comparación de precios entre la canasta básica de El Salvador con la de Costa Rica. Veamos qué es lo que encontramos acá. Me encontré con uno de estos, así que vamos a comparar precios con Costa Rica. Se va a la despensa familiar, vean. Vení.
$2.10. La más seca, 1,65. Leche de 2 pinos de litro, mirá. Vean, quiero ponerlo acá. La barrita 2 pinos, vení. $2.10. La barrita de La mantequilla Maseca. 2 pinos, 2.10 acá en El Salvador, 2.90 en Costa Rica. Maseca veíamos 1.60 en El Salvador, 3.60 en Costa Rica. Vean que está mucho más caro en Costa Rica, un 120%. Ahí le va poniendo él los numeritos. Sigamos Leche de 2 viendo. pinos de litro, mirá. La leche de 2 1,34. pinos, 1.80 en El Salvador, 2.30 en Costa Rica. Él es costarricense, por eso conoce bien los precios de Costa Rica y estuvo de visita acá en El Salvador y vemos que está en una despensa familiar o maxi despensa, me parece que es. Bueno, son casi lo mismo. Pack de cerveza nacional, fíjate. $7. Bueno, ahí muestra un six pack, pero yo creo de cerveza, pero yo creo que esto al menos no está dentro de mi canasta básica, pues no sé si de ustedes, pero $7 en El Salvador y 9.90 en Costa Rica. La Coca-Cola, él lo toma por Los Doritos, que unidad, enloquecen. 65 centavos o 60 centavos en El Salvador, 1.50 en Costa Rica. Una Coca en el supermercado. Ahora imagínense cómo estará en un restaurante o en un hotel, pues carísimo. Los Doritos que enloquecen a todos. Fíjate, mira. 2 por $2.10, precio regular, 1,66. Bueno, ahí le pone El cartón de huevos, 1.70 fíjate que por bolsita de los Doritos y 2.20 en Costa Rica. El cartón de huevos, y fíjate qué simpático que viene empaquetado. Bueno, yo creo que 5,25 la todos los salvadoreños no compramos huevos en supermercados. Al menos los que nos gusta ahorrar lo compramos afuera. Porque ahí dice 5.20 en el supermercado. Yo lo compro 4.50 en otro lugar que me sale más barato. Y huevos grandes. Y en Costa Rica 6.10, imagínense. El arroz no sabemos la calidad porque acá evidentemente no es con porcentaje, pero dice super extra por kilo 800, El arroz 2,65. 2.60 en El Salvador, 2.70 en Costa Rica. Esto tiene mucho sentido que sean similares los precios. Ya les voy a decir por qué. 1,10. 1.10 en El Salvador los frijoles molidos y 2.60 en Costa Rica. Roma, coma pasta Roma, 59 centavos de dólar. La pasta 60 centavos en El Salvador, 1.30 en Costa Rica. Pan Bimbo mediano, fíjate. 1,99. El pan de caja que le decimos acá, $2 en El Salvador, 2.90 en Costa Rica. Rapiditas. Las rapiditas que yo consumo 2,05. bastante. 2.10 en El Salvador, 1.80 en Costa Rica, más barato en Costa Rica eso. Leche Pinito, 2,95 de oferta. Leche. Precio regular 3,95. 3.90 en El Salvador, 5.90 en Costa Rica, más caro en Costa Rica. Esta de acá, Los frijoles, 2.80 en El Salvador, 1.90 en Costa Rica. ¿Por qué les digo que esto de los granos básicos como arroz, frijol, es entendible que sea más barato en Costa Rica? Porque la economía en Costa Rica se basa en la agricultura y el turismo. Entonces, obviamente, si ellos producen dentro del país, lo van a consumir más barato. Esta canasta nos muestra que Costa Rica es un 33% más cara que El Salvador, con las mayores diferencias en frijoles molidos y en la Coca-Cola. Pero vean el final. Pero también hay que tener en cuenta lo que ganan las personas, porque en El Salvador Eso. el ingreso promedio por mes es de $240 y con esa plata compran 6 canastas como estas, mientras que en Costa Rica ese ingreso promedio es de $1.030. $1.030 Con el el precio ingreso de Costa promedio. Rica, 20 canastas. No está hablando del salario mínimo, es el ingreso promedio. O sea, sacando un promedio de todos los salvadoreños, nuestro ingreso es, dijo él, de $240 y con eso nos compramos 6 canastas. Pero en Costa Rica el ingreso promedio es de $1.030 y se compran con eso 20 canastas. Imagínense qué dato más revelador el que nos acaba de dar acá el economista. Por cierto, pueden seguirlo ahí en TikTok. Ahí aparece su usuario. Imagínense qué gran diferencia. No solamente de precios, porque cualquiera puede decir está más caro en Costa Rica, sí, pero ganan más. Entonces por ahí viene el análisis que yo quería hacer acá. Como les decía, las principales actividades económicas en Costa Rica son el turismo y también la agricultura. Y ya sabemos nosotros que la agricultura aquí en El Salvador no termina de despegar. Y esto no es culpa de ningún gobierno, porque también el FMLN le trató de apostar a la agricultura, pero no pudo levantarla. ¿Por qué?
Ya lo decía el presidente Bukele en una cadena, en una rueda de prensa, una cadena nacional, decía que muchos jóvenes ya no quieren dedicarse a la agricultura. Están huyendo de esa ocupación o de esa profesión y se está perdiendo en El Salvador esa profesión. O sea, nosotros nos vamos más por el lado consumista de importar los granos básicos o importar la comida en lugar de nosotros cultivarla, producirla. Y ahora con esto de los agromercados, pues sí le ha dado el presidente Bukele un empujón a esto de la agricultura, pero considero yo que no es suficiente como para abaratar completamente los productos de la canasta básica. Todavía falta bastante. Y con el lado del turismo, pues muchos se quejan de que hay demasiado turismo en El Salvador, que los precios aquí, que demasiado turista extranjero estamos viendo. Pero vean, eso ha sido la base sólida de Costa Rica por años. Apostarle al turismo ha sacado adelante a Costa Rica, tanto así que lo ha hecho una potencia en cuestión de turismo. Entonces, para aquellos que se quejan, bueno, hay muchos que se quejan por todo. Los opositores se quejan por todo. Si se hace o no se hace, se quejan. Pero entendamos que es una de las principales actividades económicas que nos puede llevar a superarnos, a mejorar la economía del país, que ya lo está haciendo, porque yo les muestro siempre una gráfica que hoy no se las traigo, que hasta de memoria quizás se las sabrán ya, que el turismo es la tercera actividad económica en El Salvador. Eso en el año 2023. Esperemos a ver las cifras de 2024, donde ya estaba alcanzando a las exportaciones y a las remesas como actividad económica. Eso es muy importante. Vean, esto lo que dice el Banco Mundial sobre El Salvador, actualizado a este año 2025. En resumen, lo que dice es que en 2012 el fortalecimiento de las medidas de seguridad ha reducido drásticamente la criminalidad, aumentando la confianza en los mercados y eliminando un obstáculo clave para la prosperidad. O sea, el tema de las pandillas no nos dejaba prosperar. Y aquí muchos han sacado de contexto, digamos así, esta estadística, porque dicen que ha aumentado el nivel de pobreza en El Salvador, y eso es cierto, pero la pobreza se mide por los ingresos per cápita, o sea, los ingresos que recibe cada persona que puede trabajar o que puede ser productiva para el país, y si estos ingresos por persona caen, pues también se eleva este índice. Lo que muchos acá no dicen es que puede hacer que este índice se haya elevado porque muchas familias dejaron de percibir el dinero de la extorsión. Estoy hablando de familias relacionadas con las pandillas, que eran muchas en el país y que todavía lo están, que son las personas que reclaman que liberen a sus familiares del SECOT. Estos han dejado de recibir la economía que los sostenía, que es esto de las extorsiones. Porque acá no mide si es un ingreso legal o ilegal, acá solo mide el ingreso que tienen las familias. Entonces, por ahí puede ir un análisis también que podemos tomar en cuenta. Y es que muchos solo dicen, bueno, miren, la situación en El Salvador está crítica, no vengan, no nos visiten, los de la diáspora ya no se regresen porque aquí está crítico, no hayamos qué hacer, todo está caro. Pero habría que analizar profundamente qué es lo que está sucediendo, no solamente decir estamos mal, sino qué estamos aportando nosotros a la economía. La economía no depende del gobierno, depende de la productividad de una nación. Si hablamos de Costa Rica, pues la productividad que ha tenido Costa Rica ha sido muy elevada, porque todas las personas han decidido educarse, ir a una institución a mejorar sus habilidades técnicas, su educación, y han sabido aportarle valor a la economía de Costa Rica, y por eso se ha ido arriba. ¿Qué pasa aquí en El Salvador? Decía el presidente Bukele, no quieren meterse a la agroindustria, no quieren producir el campo, y los jóvenes están buscando más por el lado de la tecnología. Vamos a ver si eso es cierto, o al menos si es solo una apreciación del presidente. Vamos a ver una estadística más adelante. Pero sigo leyendo acá. Dice, sin embargo, persisten desafíos en la economía salvadoreña, entre ellos la baja productividad, que es de lo que estoy hablando, que no somos productivos,
las deficiencias en el capital humano, o sea que no estamos bien entrenados, capacitados, educados, y durante la última década, altos déficits fiscales y un exceso limitado al financiamiento externo. Estos son otros factores, ya esto sí le compete al gobierno. Y dice punto y aparte, un desafío importante continúa siendo la pobreza, que según cifras oficiales aumentó del 26.8% al 30.3% entre 2019 y 2023. Es indudable que el tema de la seguridad ha mejorado la economía, pero ¿por qué aumentó la pobreza si es que mejoró la economía? Y es lo que les menciono, quizás algunas familias dejaron de percibir el ingreso de las extorsiones que llevaba su familiar pandillero y por eso han dejado o han engrosado las filas de la pobreza en El Salvador. Y aquí está otro dato interesante, vean. INCAF, dice acá, detectó más de 19,000 puestos laborales disponibles en El Salvador. O sea, ahora ya no hay falta de empleo, ahora hay exceso de empleo. Pero ¿qué está pasando? Los jóvenes no están llenando estas plazas. Digo jóvenes porque los jóvenes somos los que tenemos que salir al paso y pues meternos a este mundo laboral y empezar a producir. Muchos se quejan de que no tienen acceso a vivienda, que con este salario, ¿cómo voy a pagar la vivienda? Pero vean, nunca nadie habla de querer salir adelante. En Estados Unidos, los hermanos de la diáspora tienen hasta 2 o 3 trabajos. ¿Cómo es posible que acá no se pueda hacer eso? Claro que se puede. Yo pude hacerlo. O sea, yo soy un ejemplo de eso y no me estoy poniendo como ejemplo, solo digo que esto es lo que me indigna muchas veces. Dice, el INCAF señaló que a nivel digital las empresas buscan manejo de la ciencia de datos. Esto es lo que buscan las empresas que tienen puestos de trabajo, están ofreciendo trabajo y nadie los quiere llenar. Dice, buscan manejo en las personas, buscan habilidades en el manejo de ciencia de datos, gestión de sistemas empresariales, software y programación, diseño multimedia, computación en la nube, inteligencia artificial y marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 19,000 puestos vacantes que nadie está llenando están relacionados con la tecnología y ahí es donde va el rumbo acá en El Salvador. El presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, queremos dirigir a El Salvador por el rumbo de la tecnología. Eso es uno de las apuestas para el plan económico, pero como que a los jóvenes nos entrara por un oído y saliera por el otro, como me decían en la escuela a mí antes. Porque nadie se está capacitando en estas habilidades, nadie está buscando superarse en este rubro. Dice, en la búsqueda de empleo también se mencionan requisitos certificaciones de Python, que es un lenguaje de programación, como Java, Cisco Network, que es una certificación para manejo de redes computacionales, Project Management, que bueno, es relacionado, me imagino, con el manejo de una empresa, o al menos información de una empresa, pero por medio de la informática, así como TOEFL, que es certificación en inglés, AWS, que es computación en la nube, HACCP, que sinceramente no sé qué significa, y como electricista, es uno de los áreas profesionales en las que están también pidiendo algunas empresas. Dice, en suma, encontraron que pide la utilización de Excel, PowerPoint, SAP, que son software para manejos de empresas, Power BI también, que es para información de las empresas, SQL, que es un lenguaje de programación de base de datos, así como Adobe Photoshop, que es para diseño gráfico, Illustrator, que también es, pero es más para ilustración, Azure, que es también para manejo de la nube en la computación, así como las herramientas de Angular, React y JavaScript, que son lenguajes de programación, entre otras. En resumen, todo relacionado a la tecnología, a la computación, a la creación de software, de programación, todo esto. Entonces, por ahí va encaminado El Salvador y todavía la juventud no despierta, no le cabe en la cabeza que esto es el futuro. Entonces, por ahí tiene que ir todo.
Y vean, les mencionaba también que hay hábitos que nosotros tenemos que hacernos responsables de ellos en El Salvador y que no debemos echarle la culpa al 100% tampoco a lo que está sucediendo en el mercado, a la inflación o al gobierno, porque nosotros somos responsables también de cómo estamos manejando nuestras finanzas. Solo vean esta gráfica que la saqué de los resultados del último censo que hubo el año pasado, 2024. Vean cómo veíamos anteriormente que tenemos un 30% de pobreza, o sea que 30% de la población está por debajo de los ingresos para tener una vida digna. Pero ¿qué pasa en esta gráfica? Dice acá que el 80%, prácticamente el 80%, 79.8%, el 80% utiliza tecnologías de la información como el internet, ya sea en una computadora, en una laptop o en el teléfono celular. ¿Qué estará pasando? Si hay un 30% de personas en pobreza en El Salvador, ¿por qué hay un 80%? Lo lógico es que tendría que haber un 70% de acceso a internet, porque hay un 30% que son pobres y no tienen acceso a internet, ¿verdad? Pero hay un 10% ahí. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? Que hay un 10% de las personas en pobreza que tienen acceso a internet. Y vean la gráfica de abajo, 77.5. Quiere decir que hay un 7.5% de la población en pobreza que tiene un teléfono inteligente, un smartphone. Ni siquiera un teléfono celular básico, porque uno básico solo el 11.2% lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que 7% de los pobres en El Salvador tienen un smartphone. Imagínense. O sea, no puede ser de que le estemos echando la culpa al gobierno, le echemos la culpa también a los supermercados o a las tendencias o a los aranceles de Trump, si estamos gastando el dinero en algo que no es prioridad. O estamos gastando en internet 10% de la población que está dentro de estos índices de pobreza. Podemos decir un 30% de los pobres en El Salvador tienen acceso a internet, están usando internet para ver redes sociales, para ver películas, series, lo que sea. Entonces, lo que podemos sacar aquí es que ese 30% de los pobres no tienen muy claras sus prioridades. Le están dando prioridades a cosas que no les están dando beneficio. En lugar de usarlo para educarse, para alimentación, para estudios, no, lo están usando en internet y en teléfonos inteligentes. Entonces, esta es el análisis que yo les mencionaba, que me gusta hacer más a fondo y no solo superficialmente para echarle la culpa al primero que se atraviese. No, siempre nosotros tenemos un punto en que mejorar y podemos hacerlo empezando con nuestra economía, haciendo un buen uso del dinero. Yo me pregunto muchas veces cómo hacen los hermanos de la diáspora para tener 2 o 3 trabajos, salir con sus gastos en Estados Unidos o en otro país que son muy elevados y aún así enviar dinero a El Salvador para sus familiares. Imagínense, eso lo hace alguien que tiene una educación financiera, alguien que se aprieta, como decimos, el pantalón todos los días para poder enviarle dinero a sus familiares. Así que es algo de aplaudir, la verdad. Así que aquí está la información. Agradecería que dejen su opinión acá abajo en la caja de comentarios, y ya que están abajo dejando su opinión, pues dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones, y también no olviden compartir este video con su familia y amigos. Compártanlo con esos familiares que tienen acá en El Salvador que a veces les cuesta salir al final de mes. Mándenselo para que tal vez reflexionen un poco acerca de sus finanzas. Muy bien, esto ha sido todo. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Muchas gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el próximo video.